interpretar, sino a ceñirse a la literalidad. Pero por supuesto que es una ley inferior y la podrían cambiar. Eso es así. Vamos a dar otra idea. 55 artículos por 5 horas cada artículo. Lo acabo de hacer. Por 185 diputados, dividido entre 8 horas de trabajo, nos lleva 6.350 días. Eso se va a atorar en el Congreso. Seguro, sí, claro. Si ha empleado 5 en una tontera de esas, en un artículo por lo menos. Es decir, eso nos puede llevar 20 años. Según esto, son 20 años de discusión. A mí, las oposiciones de ciertos grupos en general me llevaron a leer y a reflexionar y a discutir con amigos el tema de la Constitución. Yo voy a tocar un tema que sé que es complejo, delicado, puede herir susceptibilidades, pero creo que en los extremos es donde mejor se ven los ejemplos. Por ejemplo, a mí se me ocurría preguntar por qué la Constitución de los Estados Unidos no hace ninguna referencia a los Sioux o a otros grupos indígenas. Sencillamente habla de los habitantes y de los ciudadanos. Entonces la pregunta, ¿realmente hay que hacerlo? ¿Qué crees? Es una pregunta válida. Cuando la Constitución más exitosa de América y más antigua ni siquiera lo contempla. Hay otras preguntas como ¿qué tiene que tener una Constitución? ¿Realmente tenemos que poner el número de diputados en una Constitución? Oiga, porque la Constitución, ¿qué es? Ese es el debate que no existe en el país. ¿Qué es una Constitución? Sino un documento legal que establece, limita o enmarca las relaciones gobernante-gobernado. Ahí hay que especificar, por ejemplo, que la vida es un derecho. ¿Hay que especificarlo? ¿Eso es una relación gobernante-gobernado? Yo creo que Bueno, yo sé que causa polémica la discusión, pero a lo mejor hay que empezar por entender qué es una Constitución. Le voy a decir una cosa. Ustedes saben, sí lo saben porque creo que lo hemos comentado, no sé si lo televidentes. La palabra democracia no aparece en la Constitución guatemalteca. Sí, ya lo he dicho. No existe. Bueno, entonces, si se nos llena la boca de una cosa que ni siquiera tenemos, ¿por qué no pensamos si lo que tenemos es lo que tiene que estar o no? Yo creo que lo que pasa es que la Constitución, en este caso, por ejemplo, el primer punto al que te referías y que tiene que ver con el reconocimiento de la indianidad del país o de los pueblos indígenas, en el fondo es un reclamo, es una demanda de reivindicación de esos pueblos que se sienten sojuzgados o en una condición de subalternidad. Ya no digo yo por la Constitución, sino por el modelo político y social que tenemos en el país. Eso es absolutamente real. El propio presidente de la República, que no será sospechoso de ser socialista, izquierdista o ferviente seguidor de alguna doctrina exótica, decía que justamente lo que está procurando es adelantarse a conflictos futuros. El presidente me respondió cuando yo le preguntaba ¿qué se le dificultaría de gobernar si no pasa esta reforma? Y dice, no, es que yo no estoy proponiendo esta reforma para resolverme algo a mí. Entiéndanlo, yo no estoy pidiéndolo para hacer que mi trabajo sea más fácil. Yo estoy tratando de ver hacia el futuro en el país y estoy tratando de abrir unas discusiones que podrían ser útiles hacia el futuro. Pero, Juan Luis, hay cosas que, por ejemplo, pretendían, en un cierto momento se habló de regular las cuestiones de los fideicomisos en la Constitución. Hablar de los fideicomisos no tiene lugar en la Constitución y simplemente los políticos podrían resolver eso no poniendo más dinero en fideicomisos, así de simple. O, por ejemplo, la cuestión de la multiculturalidad. El sistema educativo del país podría reconocerlo, de hecho, sin tener que meterse a trastear la Constitución. Igual el sistema judicial. Podría ser que, o sea, efectivamente nadie podría ser juzgado en una corte cuando no se le está hablando en su idioma o si no se le asegura que la persona pues está adecuadamente defendida. Yo de eso es lógico. Si yo les doy un párrafo, ustedes me contestan honestamente. Pero puesto que en el país la tradición ha sido lo opuesto, es natural que haya grupos que exijan que quede literal. Okay, si yo te leo la manifestación, ¿me contestan honestamente? ¿Hacemos un ejercicio de honestidad? ¿Pero cuándo te contestamos en honestidad? Ok, no, es para que el público quede constatado, yo lo sé. Dice, el Estado reconoce, respeta y protege el derecho a la identidad de los pueblos maya, garífuna y xinca. Ok. ¿Tú eres maya, garífuna o xinca? Yo soy mestizo. Pero no está aquí. Mi pregunta es, ¿cómo se reconoce y respetan tus derechos? Dímelo constitucionalmente hablando. Esta es la reforma. Fíjate lo que hay ahora, la diferencia entre esto y lo que hay ahora. Ahora hay, Guatemala está formada por diversos grupos étnicos. Tú eres uno, tú eres otro, yo soy otro, y maya, xinca y garífuna son otros. Entre los que figuran bla, bla, bla. Con este artículo así redactado,
¿cómo tú exiges, por eso pido honestidad en la respuesta, cómo tú exiges que se reconozcan tus derechos? Pero es que lo que subyace detrás de tu pregunta o detrás de tu lectura de este planteamiento es que se estaría pretendiendo darle prioridad o primacía al derecho de los indígenas. O olvidando que el colectivo es más O amplio. lo que me da mucha risa cuando dicen, se le está tratando de dar privilegios. Por favor, señores, pero si tenemos 500 años de estarlos mandando cada vez más lejos, a lo más empinado de la montaña, Bueno, para que ya no tengan ni dónde contestarme sembrar. cómo ustedes Por favor. exigen sus derechos. Sí, sean tan a amables. mí la reforma de ese artículo no me parece que es la adecuada. Aparte de eso, me parece que precisamente meter este tema va a dificultar una reforma por cuestiones etéreas de que si se sienten abandonados, que si es una deuda histórica, cosas que pueden ser muy Fíjate. reales. Pero a esto se va a oponer el sector privado, se va a oponer toda la clase media urbana. Y se va a oponer y por mestizo. esto Oye, vamos que a la tener USAC un se ha no. opuesto a la Constitución, Sí, pero que no es por ni el un- sector privado ni la clase media urbana. Pero por esto vamos Señores, a tener un no sobre cosas que sí necesitamos cuando cambiar tuvimos- porque las fregaron en la reforma Cuando anterior. tuvimos la reforma constitucional y la consulta popular de 1999, se vio el voto que partía claramente al país. Las regiones con mayoría indígena votaban a favor del sí. Las regiones en donde no hay mayoría indígena votaban por el no. Pero ¿cuánta gente Ustedes vota no por un sí o creen. un no informado? Usted- Eso muy también es poca, una porque cosa. hubo menos del 14% de asistencia a las urnas, pero ustedes no creen que es un tema que sí debemos abordar. Abordar, sí. Y señores, Sí, abordar sí, pero yo no voy a dar la necesariamente- batalla mortal por la reforma constitucional, pero bueno, está bien, no lo hagamos en reforma constitucional, pero vámonos a los hechos reales. ¿Es o no real que tenemos por años abandonado ese segmento Pero no es de un la tema población? constitucional. Sí. No, esa ideología mire, dominante, que pero es la que se dime, traduce en muchas todo- de las cosas que estás Y diciendo. lo quieren dejar recaer Así, en el así, Congreso. porque si te vas al oriente Sí. del país, hay ideología dominante que impide que la empresa eléctrica pero mi- cobre la luz. Pero las regiones más pobres en el oriente también son Lo las que tú quieras, indígenas. pero no es un tema, ahora lo que Pero estamos no se centrados va sí a es legislar en constitucional. base a la falta. Va, está bien, entonces Sí. modifiquemos el comportamiento. ¿Cómo Claro, hacemos para que se estamos de modifique? acuerdo. ¿Cómo hacemos para que se Estado de modifique? Derecho, Lo quieren dejar- leyes iguales para todos. Pero me dejas hablar. Sí. Es que están hablando de que hay cosas que se deberían de hacer a través de la vía legislativa. Con las condiciones que tenemos en este Congreso, ¿cómo ustedes van a siquiera sugerir que se puedan hacer esos cambios? Es que tú tienes razón cuando deberíamos de decir, es esto lo que queremos que se vuelva nuestra Constitución, que cada problema que tenemos que ir a correr a reformarla. El problema es que tenemos un Congreso tan deficiente, que no se pone de acuerdo, que no dialoga y que aparte tiene bufones haciendo show cada 2 meses. Pero Tampoco bufones que hemos podemos- votado, ¿eh? Señores, señores, Pero- tenemos que pero- poner fin a esta pero- discusión. Pero es ahí es donde hay cosas que sí necesitamos cambiar. Precisamente la conformación de ese Congreso. Ahí Vamos a sí, poner fin a no, esta ya, discusión mejor porque no se ha se terminado ya el tiempo del programa. Gracias a todos por acompañarnos. Le ofrecemos para la semana entrante, por supuesto, una discusión igual de intensa. Vamos a arrancar de donde dejamos esta. Buenas noches. Hay que poner la cuestión.